Hoy vamos a continuar con la doctora Gabriela Sauma con el tema de la perspectiva de género como fundamento del litigio estratégico para la tutela de derechos en la vía constitucional. Entonces, en este sentido, agradeciendo a todas las entidades que apoyan la realización de este curso, pero sobre todo agradeciendo a las profesionales de alto nivel que nos acompañan y nos brindan sus conocimientos con este importante compromiso que ellas tienen y desde la expertise del litigio estratégico. Adelante, doctora Gabriela. Gabriela, por favor, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estar aquí. Puedes encender tu micrófono, por favor, Gab. Querida Taí, un fuerte abrazo. Te cuento que se colgó por unos minutos. Pensé que era mi internet, pero no, creo que no. Entonces, bueno, te doy las gracias por la bienvenida. Siempre es un gusto estar contigo, con la ONG Realidades, apoyando todas estas causas no justas y precisamente en el marco de un litigio estratégico, ¿no? Porque efectivamente todo lo que se está haciendo es para colaborar a una mujer que ha sido víctima de violencia, ¿no? Y que en este momento pues tiene que enfrentarse después de haber salido del establecimiento penitenciario, ¿no? Entonces, para mí es un gusto, estimada Taí, querida Taí, un fuerte abrazo. Doy la bienvenida a todas y todos los participantes. Para mí es un gusto estar con ustedes, encontrarnos en esta casa, ¿no? Como es la plataforma PIPE, donde siempre estamos con estos cursos que inciden fundamentalmente en la perspectiva de género y en los grupos de atención prioritaria, ¿no? Entonces, voy a compartirles mi pantalla. Está, ¿no? Sí, ya se puede ver. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a empezar y como ya les adelantaba Taí, conmigo vamos a ver la perspectiva de género como fundamento del litigio estratégico para la tutela de derechos en la vía constitucional, ¿no? En el anterior seminario, ustedes ya vieron las bases del litigio estratégico y ahora vamos a estudiar estas bases del litigio estratégico, pero ya desde una perspectiva de género, ¿no? Y en ese sentido vamos a recapitular un poco lo que decían, lo que llevaron en el anterior seminario con Patita, ¿no? Habíamos Patrita había dado una definición, ¿no? De lo que es el litigio estratégico y podemos señalar que es una herramienta utilizada por víctimas, por organizaciones de la sociedad civil, por fundaciones, ONGs, para la protección de derechos humanos, ¿no? A través de los diferentes procesos internos, es decir, dentro de un Estado o también acudiendo a la vía internacional, ya sea al Sistema Universal de Derechos Humanos o al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque se tiene estas dos posibilidades, ¿no? Al Sistema Universal, por ejemplo, en temas de género, se puede acudir al Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, que es el comité, un órgano convencional del Sistema Universal de Derechos Humanos, creado precisamente por la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, que no solamente supervisa, ¿no?, el cumplimiento de las normas, ¿no?, en los estados, no solamente interpreta estas normas, sino que también tiene la posibilidad de conocer denuncias, de conocer peticiones y en ese sentido, pues puede también declarar la responsabilidad del Estado por vulneración a los derechos reconocidos en la Convención para la Eliminación de la Discriminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, ¿no? De todas las formas de discriminación hacia la mujer. Y también, evidentemente, como ustedes saben, se puede acudir al Sistema Universal de Derechos Humanos, acudiendo primeramente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que luego el caso pase ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
¿no? Entonces, el litigio estratégico, como ya se señaló en anterior seminario, puede ser en la vía interna y agotando la vía interna, pues se podrá acudir a la vía internacional, ya sea en el sistema universal o en el sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Y obviamente el litigio estratégico en la vía interna, si bien puede ser realizado en los diferentes juzgados, tribunales, en las diferentes materias, sin embargo, tiene una relevancia fundamental en la vía constitucional. Más aún tratándose de casos de violencia en razón de género. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, no es necesario agotar las vías internas existentes en los casos de violencia en razón de género. ¿Por qué? Porque se entiende que en los casos de violencia se debe actuar de manera rápida porque puede existir un daño irreparable hacia la víctima, ¿no? Es decir, la violencia puede llegar a ser feminicida y por lo tanto no podemos esperar a que agote la vía para recién darle una protección inmediata a la mujer, ¿no? Entonces, la vía constitucional tiene relevancia. Primero, porque es una vía directa a la que se puede acudir directamente en casos de violencia en razón de género, pero además por las consecuencias que tiene el pronunciamiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional. Ustedes saben que las resoluciones del Tribunal Constitucional, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, al artículo 203, tienen carácter vinculante y obligatorio, ¿no? Entonces, el carácter obligatorio implica que las resoluciones pronunciadas tienen que ser cumplidas por las partes que intervienen en un proceso y el carácter vinculante implica que el precedente, el entendimiento que ha generado el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene que ser aplicado de manera obligatoria en casos similares, cuando exista similitud o identidad de supuestos fácticos. Entonces, fíjense la importancia de un litigio en sede constitucional. ¿Por qué? Porque si recordarán, cuando vieron esto con Patita, las finalidades que tiene el litigio estratégico van más allá del caso concreto. Es decir, no se limitan a conceder o denegar la tutela en el caso concreto, sino que lo que se busca es modificar, transformar una situación de injusticia, una situación de discriminación, una situación de violencia. Entonces, con las resoluciones de la justicia constitucional, evidentemente lo resuelto por el Tribunal Constitucional tiene que ser aplicado en casos similares, porque se genera un precedente vinculante. Y porque además el Tribunal Constitucional, en el marco de las facultades que tiene, pues puede exhortar a las diferentes instituciones, a los diferentes órganos del poder público a realizar determinadas acciones en procura de lograr la tutela y la reparación de los derechos, no solamente de la víctima que ha acudido a la justicia constitucional, sino también, ¿no?, para que la situación del colectivo, de un grupo, en este caso de mujeres o de LGBTIs, por ejemplo, mejore, ¿no? Entonces, la justicia constitucional puede adoptar estas medidas, ¿no?, que son vinculantes, que tienen que ser aplicadas de manera obligatoria. Entonces, es fundamental el litigio en la vía constitucional, más aún en temas de género, concretamente de violencia en razón de género, ¿no? Como ustedes han visto con Patita el lunes, pues las finalidades del litigio estratégico implican la modificación a disposiciones legales, ¿no? La introducción, en su caso, de normas ausentes en nuestro ordenamiento jurídico, la adopción de políticas públicas, la modificación de políticas públicas, pero también la modificación de comportamientos de autoridades policiales, fiscales, judiciales o cualquier otra autoridad cuando se constate que está actuando a partir de estereotipos, a partir de sesgo de género, ¿no?
o cuando sus actuaciones van en contra de las normas, de los estándares del bloque de constitucionalidad, y lo que se quiere, pues precisamente, es que se ejerza el control de convencionalidad en la vía interna, ¿no? Es importante, por lo tanto, pensar en el litigio estratégico no como una estrategia para resolver un caso solito, reitero, porque me parece que este es el punto neurálgico del litigio estratégico, sino lo que se busca es beneficiar a todo un colectivo que se encuentra en una situación de discriminación, en una situación de violencia estructural, ¿no? Por eso mismo, como vamos a ver, la vía constitucional que nos abre la posibilidad de pedir, por ejemplo, medidas de reparación, no se van a limitar al caso concreto, sino que van a ir más allá para beneficiar a las mujeres que se encuentran en una situación de discriminación o que se encuentran en una situación de violencia. ¿Sí? Ahora, ustedes me preguntarán, ¿y por qué, no, el litigio estratégico con perspectiva de género? ¿Por qué en temas de violencia o de discriminación en razón de género es importante tener la mirada puesta en el litigio estratégico? Porque vivimos, ¿no?, en unas sociedades patriarcales donde existe violencia y discriminación estructural, no solamente hacia las mujeres, sino también a los grupos que se apartan de los modelos, de los estereotipos, de lo femenino y de lo masculino, ¿no? En concreto, estamos hablando de la población LGBTI, ¿sí? En ese sentido, decimos que existen violaciones sistemáticas a los derechos de las mujeres, violaciones sistemáticas a los derechos de la población LGBTI y que lamentablemente no son debidamente reparadas a nivel interno, ¿no? Eh, Ustedes saben los datos estadísticos que tenemos, ¿no? Donde los casos de feminicidio son alarmantes, los casos de violencia contra las mujeres también son alarmantes. Hace poco hemos tenido los crímenes de odio, ¿no? Por ejemplo, la muerte de una persona transexual en Cochabamba, ¿no? Y fíjense que cotidianamente vamos escuchando estas noticias por crímenes de odio, ¿no? Y por la misoginia, ¿no?, que tienen muchas personas y que lamentablemente no encuentran respuesta en las instituciones, ¿no? Por eso mismo existe la necesidad de modificar este patrón de violencia, de discriminación estructural y de modificar el comportamiento de las diferentes instituciones para el tratamiento de los casos de violencia en razón de género, ¿no? Por otra parte, también es importante el litigio estratégico con perspectiva de género porque lamentablemente las normas y estándares internacionales y también los estándares internos, porque tenemos estándares internos muy importantes, como los vamos a ver, lamentablemente no son aplicados internamente, ¿no? O no se efectúa una interpretación de la normativa interna conforme a estas normas del bloque de constitucionalidad ni a los estándares del sistema universal y del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Supuestos, por ejemplo, como la conciliación que de manera reiterada se viene dando, aún en casos de reincidencia, la aplicación desmesurada, desmedida de salidas alternativas, ¿no?, sin considerar los estándares del sistema universal y del sistema interamericano de derechos humanos, la suspensión condicional de la pena, el perdón judicial que se aplica a los agresores, realmente son conductas que de manera reiterada, ¿no?, las vemos, ¿no?, y que lamentablemente son pues incompatibles con los estándares contenidos en el sistema universal y en el sistema interamericano de derechos humanos. Efectivamente, fíjense que tenemos a nivel del sistema universal de derechos humanos un estándar importantísimo que está contenido en la recomendación 35 del Comité para la Eliminación de la Discriminación hacia la mujer, que de manera expresa nos señala que las salidas alternativas
La conciliación debe ser aplicada excepcionalmente y únicamente cuando se presenten dos requisitos, ¿no? El primer requisito está vinculado a que se garantice que no se va a reiterar la violencia contra la mujer, ¿no? Y el segundo requisito está vinculado a que realmente se demuestre que la mujer ha dado su consentimiento con la aplicación de la salida alternativa de manera libre, sin ninguna presión, ¿no? Sin embargo, estos estándares del sistema universal no son cumplidos. Ni qué decir de los estándares del sistema interamericano de derechos humanos. El mecanismo de seguimiento a la Convención Belén do Pará ha emitido informes y recomendaciones a los diferentes estados del sistema interamericano de derechos humanos, estableciendo que bajo ninguna circunstancia se debe lograr la mediación, la conciliación y las salidas alternativas. Entonces, fíjense que los estándares del sistema interamericano inclusive son mucho más estrictos que los estándares del sistema universal. Como nuestro ordenamiento jurídico se permite la conciliación bajo determinadas reglas que están contenidas en la ley 348, ¿no? Y también se permite la suspensión condicional del proceso, pues en esos casos se tienen que cumplir estos dos requisitos exigidos por el Sistema Universal de Derechos Humanos mínimamente. Pero sin embargo, no se efectúa una interpretación en ese sentido de las normas y estándares internacionales, ¿no? Entonces es importante, ¿no?, en este punto, ir generando un litigio estratégico que exija a las autoridades a razonar a partir de los estándares internacionales y también internos, ¿no? Hay sentencias importantísimas sobre estos temas. Una sentencia, por ejemplo, muy importante, que ustedes ya la conocen, que se las reitero ahora, es la sentencia 721, quebrado 2018 S2, que precisamente nos habla de la obligación que tienen los estados partes de la Convención Belén do Pará de sancionar los casos de violencia en razón de género y que por lo tanto no corresponde la aplicación de la suspensión condicional de la pena o del perdón judicial, sino que lo que corresponde es la aplicación de las sanciones alternativas previstas en la ley 348, ¿no? Entonces, es una sentencia que precisamente razona a partir del bloque de constitucionalidad y que exige la aplicación de los diferentes estándares y normas del sistema universal y del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Y otra razón más por la cual el litigio estratégico con perspectiva de género es fundamental es debido a los estereotipos de género que aún están presentes en los operadores del sistema de justicia, ¿no? Y estamos hablando de funcionarios policiales, estamos hablando de funcionarios fiscales, autoridades judiciales, aunque evidentemente hemos avanzado mucho en esta materia, ¿no? Pero sin embargo, todavía persisten algunos estereotipos de género que lo que hacen evidentemente es impedir el acceso a la justicia de las mujeres y de estos grupos que no cumplen con los estándares, ¿no?, con los modelos de feminidad o de masculinidad, ¿no? Y obviamente estos obstáculos al acceso a la justicia impiden pues una adecuada reparación a la vulneración de sus derechos, porque evidentemente si es que por estereotipos de género no se cree en la declaración de la víctima o se la prejuzga a partir de su forma de vestir, a partir de su forma de peinarse, o porque estaba en la noche con los amigos, ¿no? O porque se considera que las mujeres son unas mentirosas y que se inventan actos de violencia en razón de género, qué no decir de las violaciones sexuales, ¿no? Entonces, si se parten de esos preconceptos, se descree de la víctima, pues el sistema de justicia no va a avanzar y se van a rechazar las denuncias, se van a aplicar salidas alternativas y esa mujer nunca va a tener la reparación a la vulneración de sus derechos, ¿no? Y obviamente lo que hace el litigio estratégico es incidir en esta modificación de los estereotipos de género, ¿no?
Y bueno, ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué son estos estereotipos de género? ¿Qué es el sesgo de género? Y yo sé que muchas de ustedes saben lo que son los estereotipos, lo que es el sesgo de género, sin embargo, me he permitido traer un breve resumen, ¿no? De lo que es el género, de cómo entendemos el género y de cómo debemos definir la perspectiva de género, ¿no? Porque precisamente la perspectiva de género es la antítesis, si ustedes quieren, del sesgo de género, del actuar con estereotipo de género, con sesgo de género, ¿no? Entonces, tenemos que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de perspectiva de género, y para hablar de perspectiva de género tenemos que hacer referencia al género, ¿no? Muy bien, entonces estas aclaraciones son necesarias. Muy rápidamente las vamos a decir para tratar de cumplir el horario asignado, ¿no? Lo primero, ¿el género es sinónimo de mujer? ¿No? Comúnmente hablamos del género como si solamente fuera un asunto de mujeres. Y esta es una concepción errada. ¿Por qué? Porque el género hace referencia a esa construcción de roles, de estereotipos, ¿no? Que se van asignando a las personas a partir del sexo que les fue asignado al nacer. ¿Sí? Entonces, el género es una construcción social, una construcción histórica, una construcción cultural, una construcción respecto a qué debe entenderse por mujer y qué debe entenderse por hombre en un determinado contexto histórico, en una determinada cultura. ¿Sí? Y por lo tanto, también es una construcción respecto a los atributos que debe tener lo femenino y los atributos que debe tener lo masculino. Por lo tanto, el género no es solo lo femenino, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se construye género, se construye un género masculino y se construye un género femenino. ¿Sí? Por eso han debido oír hablar de las masculinidades, ¿no? De las nuevas masculinidades, que no tienen que basarse en los estereotipos con los que nos criaron a nosotros, ¿no? La de hombre fuerte, macho, don Juan, ¿no? Valiente, arriesgado, etcétera, peleador, ¿no? Porque cabalmente la deconstrucción de ese paradigma de masculinidad supone construir un hombre empático, comprometido con el respeto de los derechos de las mujeres, plural, que colabora, que comparte las tareas del hogar, etc. ¿No? Entonces, fíjense que el género no solamente hace referencia a lo femenino, y además, otro aspecto fundamental, el género no es igual al sexo, ¿sí? El sexo es con lo que biológicamente venimos a este mundo, ¿sí? Mujercitas vagina, hombres pene. Aunque inclusive esta idea, ¿no?, de la asignación del sexo al nacer está siendo discutida hoy en día. Pero no importa, nos vamos a quedar con esa concepción y distinción tradicional, ¿no? Habrá lugar en otra oportunidad para hablar precisamente de estas nuevas teorías vinculadas a que el género precede al sexo. No vamos a tocar ahora porque sería un tema que nos llevaría bastante tiempo. Entonces, el género, ¿no?, no es igual al sexo. El sexo hace referencia a si es hombre porque tiene pene o si es mujer porque tiene vagina, ¿no? Una concepción que se basa fundamentalmente en características externas que se pueden percibir, ¿no? Entonces, si el género, ¿no?, es esa construcción que les he comentado, social, cultural, histórica, a partir del sexo que te asignan al nacer. Ah, bueno, eres mujercita. Entonces, como eres mujercita y yo tengo toda mi historia de estereotipos, te voy a hacer jugar con ollitas, te voy a hacer jugar con muñequitas, te voy a vestir de rosadito, ¿no? Porque eres mujer. Y las mujeres cocinan, y las mujeres cuidan a su guagua, son las cuidadoras, las responsables, ¿sí?
te voy a regalar una plancha, porque las mujeres planchan, lavan, cocinan, van al mercado, ¿no? En cambio, si es varón, ¿no? Le voy a poner otros colores, porque los hombres no se les pone rosado, porque si no les van a decir maricones, ¿no? No les voy a enseñar a cocinar, porque les van a decir gorrioncito pecho amarillo, ¿no? Entonces, fíjense cómo, ¿no? Tenemos esta historia, ¿no? Esta construcción que está detrás de todo lo que hacemos y de las decisiones que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, al momento de educar al hijo, ¿no? Ya lo educamos a partir de todos esos estereotipos. ¿Por qué? Porque el que nació hombre, ¿no? Pues tiene que formarse como hombre, ¿no? Y bajo esa masculinidad, ¿no? Que predomina. Y la que nació mujer, pues tiene que estar dotada de todas las características de feminidad que la sociedad heteronormativa está exigiendo. ¿Sí? Entonces, fíjense, son modelos. Y ustedes me dirán, pero ¿y qué tiene? O sea, ¿qué tiene que existan hombres como y que se los eduque como hombres, como machos, ¿no? ¿Y qué tiene que existan mujeres que se las eduque con toda la feminidad, ¿no? Posible. Pues aparentemente no tendría nada, es decir, no influiría en nada, pero si rascamos un poquito, evidentemente esta construcción sexo-género, sexogenérica, esta dicotomía entre hombre, mujer, masculino, femenino, evidentemente lo que hace es generar discriminación. Y lo que hace es generar violencia. ¿Por qué? Porque la generación de estereotipos no solamente va a determinar el que unas actividades estén destinadas a determinado género, sino que esas actividades que han sido asignadas a las mujeres sean actividades consideradas inferiores, inferiorizadas, subordinadas. ¿Mm? Y que precisamente estas características de las mujeres, de lo femenino, sean entendidas como inferiores. ¿Sí? Y es precisamente a partir de esta existencia de relaciones de poder entre el hombre con relación a la mujer, lo masculino con relación a lo femenino, que se gestan todas las relaciones de poder, de discriminación, de subordinación de lo femenino, ¿no? Y esas son precisamente las sociedades patriarcales, ¿sí? Las sociedades patriarcales donde el poder, ¿no? Está en manos de lo masculino, donde las características comúnmente atribuidas a los varones, como es la racionalidad, la fuerza, la valentía, son pues atributos bien considerados por la sociedad en contraposición a los atributos femeninos, como es la sensibilidad, la emotividad, ¿no? La debilidad, ¿no? Y nosotros podemos advertir eso en los comentarios. Ay, ¿por qué estás llorando? Se le dice al hijo. ¿Acaso mujer eres? ¿Acaso eres quegua? ¿Acaso eres maricón? No. Y son expresiones que cotidianamente las vamos mencionando. ¿No? ¿Y es por qué? Porque estamos subvalorando esos estereotipos que hemos asignado a un determinado sexo. Y evidentemente en este marco de discriminación y de subordinación de lo femenino, la violencia es la máxima expresión de la discriminación y del ejercicio del poder. Ya lo dijo el Comité para la Eliminación de la Discriminación hacia la Mujer en la recomendación 19, lo reitera en la recomendación 35. ¿Y por qué es la máxima expresión de la discriminación, la violencia? ¿Por qué? Porque si yo te considero inferior, porque si el varón considera inferior a la mujer, ¿no? Obviamente puede ejercer sobre esta persona, sobre las mujeres, violencia, ¿sí? Es el no sujeto, no es sujeto
no es mi igual, ¿no? Yo soy superior, porque yo tengo la fuerza, porque yo tengo el trabajo, porque yo tengo todos los atributos que son realmente valorados en la sociedad patriarcal. Y por lo tanto, yo ejerzo el poder contra ti, ¿no? Ahora, este ejercicio del poder de lo masculino respecto a lo femenino no solamente, ¿no? Excluye, no solamente limita derechos, no solamente rechaza, sino que también tiene un lado, entre comillas, positivo, si ustedes quieren, ¿no? En el sentido de que constituye sujetos, constituye a hombres, constituye a varones y constituye a mujeres. El poder, por lo tanto, nos constituye como sujetos y hace que nosotros, nosotras las mujeres, asumamos un modelo de feminidad y lo asumamos como algo natural, ¿sí? Porque se cree que asumir este modelo, asumir estos roles, forman parte de la naturaleza de la mujer, de la naturaleza femenina. Entonces, sí, somos así porque somos mujeres, ¿sí? Tenemos que cocinar porque hemos nacido mujeres y esa es nuestra obligación. Entonces hay una construcción de estos roles, ¿no? Y hay una constitución de sujetos donde la mujer sigue así constituida, perpetuando estos roles y estos estereotipos y transmitiéndolos de generación en generación. Diría, degenerándonos, ¿no? Nosotras mismas, ¿sí? ¿Por qué? Porque evidentemente naturalizamos estos roles, ¿no? Aceptamos el ser constituidas como mujeres con esa feminidad y con los roles asignados, ¿no? Ahora, ustedes pueden advertir que la sociedad patriarcal, este dominio de la figura de lo masculino, se presenta pues en diferentes instituciones. Se presenta en la familia, ¿sí? Fijen esa foto, que si bien es una foto medio antigua, ¿no? Todavía tenemos esa concepción de la familia, ¿no? El pater familias, el padre de familia, que es el centro del núcleo familiar, y alrededor están la madre, los hijos, el perro, el gato, los pajaritos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos esta concepción patriarcal en la familia. Pero también tenemos esta concepción patriarcal en la escuela, ¿sí? Ahora creo que está modificándose, pero al menos en mi época y con seguridad en la de muchos de los presentes, teníamos pues roles muy bien diferenciados, ¿no? No, las mujercitas, clases de repostería, de cocina, los varones, talleres de carpintería, mecánica, ¿no? Había una división de roles para hombres y para mujeres, ¿no? En las instituciones religiosas, evidentemente, si ustedes miran las diferentes instituciones religiosas, los diferentes credos, pues van a advertir que los jerarcas, ¿no? De las diferentes instituciones son varones, ¿no? ¿Por qué? Porque son instituciones patriarcales que están en contra de muchos derechos de las mujeres, que están en contra de los derechos de las personas LGBTI, ¿no? Entonces, sí son instituciones patriarcales. Y obviamente también hablamos de las instituciones políticas como instituciones patriarcales, jerarquizadas, donde los líderes generalmente son varones, donde se ningunea a las candidatas, a las mujeres que son electas como servidoras públicas o que son posesionadas, elegidas como servidoras públicas, ¿no? Por eso tenemos una ley contra el acoso y la violencia política, precisamente por toda una historia de sufrimientos de las mujeres de acoso y violencia política, porque sus voces son acalladas, porque se les asignan roles que no son los roles por los cuales fue elegida, como por ejemplo concejala, ¿no? Y donde se les prohíbe, ¿no? La fiscalización o se les prohíbe el ingreso a las sesiones, ¿no? Etcétera.
Y obviamente también tenemos instituciones jurídicas que son patriarcales. Nuestro sistema judicial es patriarcal. Y aunque existan actualmente mujeres en el cargo de magistradas del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, etcétera, la justicia como tal sigue siendo patriarcal. Y esto se debe, obviamente, a que el derecho tiene género. Yo siempre les digo y les he repetido, tal vez ustedes ya me han escuchado, pero el derecho nació con un género. Los derechos humanos nacieron con un género. Nacieron con un género masculino, donde la violencia, donde la discriminación hacia la mujer eran, ¿no? Estaban contempladas más bien en las propias normas, donde la mujer era excluida del ejercicio de derechos, pero además, desde esta perspectiva constitutiva del poder, generaba, construía este modelo de feminidad, ¿no? Ustedes recordarán el Código Civil, el Código Penal, que precisamente estoy hablando del código, de los códigos Santa Cruz, ¿no? Que estuvieron vigentes hasta 1970 y algo en Bolivia, donde se decía que la mujer debía subordinación al marido, donde inclusive las mujeres podían ser golpeadas por el esposo, y eso lo establecía el Código Penal, en la vía de corrección, ¿no? Entonces teníamos normas que lo que hacían era respaldar, ¿no? Estos estereotipos de subordinación de la mujer con relación al varón y la posibilidad de ejercer violencia contra él. Y ustedes me dirán, no, pero eso ya ha pasado, eso es historia, ¿no? Eso es historia, sí, porque tenemos ahora unas leyes, las mujeres poco a poco estamos abriendo el camino, y hay leyes que efectivamente protegen. Pero ojo, los cambios normativos pueden darse, digamos, pueden producirse en un determinado estado, pero sin embargo lo que tarda en producirse son estos cambios culturales, son estos cambios que lamentablemente han sido construidos, como veíamos, históricamente, culturalmente, y que siguen reproduciéndose en las familias y en las diferentes instituciones, ¿no? Entonces, podemos decir que el derecho nació con un género masculino, que actualmente se está intentando reparar precisamente este olvido, esta exclusión de las mujeres, pero a la vez constitución de las mujeres como seres subordinados. Y en ese sentido podemos decir que el derecho no nació neutral y que aún ahora el derecho no es neutral. ¿Y por qué el derecho no es neutral? Porque seguimos con estos preconceptos, con estos prejuicios, con los estereotipos, con toda la carga, ¿no? De prejuicios, ¿no? De roles asignados a ambos géneros, ¿sí? Y muchas veces inconscientemente, ¿sí? Y obviamente existe una concepción del ser humano en todos los que intervienen en el sistema de justicia que está precisamente basada en el ser humano varón, ¿no? Y ese es el modelo, ¿no? Que a partir del cual se han construido las normas jurídicas, se han construido las instituciones sin tomar en cuenta el contexto en el que viven las mujeres, el contexto de discriminación, el contexto de violencia estructural en el que viven las mujeres y también miembros de la población LGBTI. Por eso mismo, desde el género, ¿no? Se critica al derecho, ¿no? Primero, porque el derecho ha sido construido, tiene su génesis, ¿no? Desde el punto de vista masculino. Y en ese sentido, protegió y aún protege en algunos casos, ¿no? Los intereses, los derechos de los varones, ¿sí?
ya les estoy comentando, las leyes que teníamos donde la mujer debía subordinación al varón, donde inclusive el varón podía ejercer castigos correctivos hacia la mujer. Pero además, el derecho ha sido construido y aún hoy es construido desde el paradigma de la heterosexualidad normativa. ¿Y qué significa esto de la heterosexualidad normativa? La heterosexualidad normativa implica precisamente que en la sociedad impera un modelo de pareja, de relación heterosexual y que por lo tanto las relaciones homosexuales, las relaciones gays, las relaciones lesbianas no son reconocidas desde el derecho. Y eso lo podemos advertir pues desde nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Desde el artículo 63 de la Constitución Política del Estado que nos habla del matrimonio entre un hombre y una mujer en contra del principio de igualdad, bajo esta idea, ¿no? Bajo esta concepción de la heterosexualidad normativa, ¿sí? Muy bien, pero además, cuando el derecho protege los intereses de la mujer, cuando se va a aplicar, por ejemplo, la ley 348 que protege los derechos de la mujer, sin embargo, quien va a aplicar esas normas está todavía moldeado por esos estereotipos, por esos prejuicios, por estos roles que acabamos de señalar, que le impiden ser imparcial al momento de analizar un caso y al momento de resolverlo. ¿Por qué? Porque está atravesado por estos estereotipos. Entonces, obviamente, al aplicar la ley 348 u otra ley, no va a actuar favoreciendo a las mujeres, sino que va a continuar a partir de estos estereotipos, de estas creencias, favoreciendo a los varones. Y ahí nosotros podemos encontrar pues una de las explicaciones a todas estas resoluciones de rechazo, salidas alternativas, ¿no? Y que los casos de violencia en razón de género, violencia familiar, que llegan a sentencia realmente sean mínimos. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos, les reitero, termina en rechazos, termina en salidas alternativas, ¿no? Y esto obviamente se explica por esta concepción que se tiene, ¿no? De los estereotipos del sesgo de género. No es suficiente el cambio normativo. El cambio normativo no es una varita mágica, ¿no? Es necesario, por lo tanto, deconstruirnos. Primero, no es como sujetos construidos a partir de estos roles, de estas características que nos fueron asignadas al momento de nacer. Entender que estos roles, esos estereotipos son construcciones que lo que hacen es generar discriminación, generar violencia, ¿sí? Y obviamente a partir de tener en cuenta estos elementos, ¿no? Recién conocer el caso, investigar el caso con una perspectiva de género, ¿no? Entonces, fíjense, a partir de todo lo que significa el género, a partir de la discriminación, ¿no? De la violencia que se ejerce a partir de estas construcciones, es que hablamos de una perspectiva de género. Entonces, ¿qué es la perspectiva de género? La perspectiva de género es una herramienta que se utiliza en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito del derecho, se utiliza en políticas públicas, se utiliza en la educación, se utiliza en la medicina, ¿no? Se utiliza en todas las ramas. ¿Y qué implica esta perspectiva de género? Primero, permite analizar de manera crítica la construcción de modelos de feminidad y de masculinidad, conforme hemos explicado, ¿sí? O sea, entender que son construcciones históricas, culturales, sociales y tener conciencia de la discriminación que genera.
de esta discriminación, de esta división dicotómica, que la división dicotómica de la sociedad, hombre-mujer, femenino-masculino, genera lamentablemente desigualdades y discriminación. Teniendo en cuenta esto, la perspectiva de género lo que hace es proponer alternativas a ese discurso hegemónico, sexo, género, mujer, varón, femenino, masculino. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que estas personas que han sufrido discriminación y violencia estructural, pues puedan ejercer, ¿no?, de manera igualitaria sus derechos. Y que los estados pues adopten las medidas positivas, acciones afirmativas necesarias para que puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Desde el ámbito del derecho, la perspectiva de género lo que hace es identificar las discriminaciones en razón de sexo, en razón de género, identidad sexual, identidad de género, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que las autoridades, los fiscales, jueces, funcionarios policiales, etcétera, realicen los diferentes actos investigativos, los diferentes actos procesales, ¿no?, materializando el derecho a la igualdad y la no discriminación, ¿no? Entonces, esta perspectiva de género lo que nos hace es analizar, nos permite analizar el contexto de violencia, discriminación en el que se sitúa una persona, comprender ese contexto de violencia y de discriminación fundado precisamente en estas relaciones de poder y obviamente aplicar una perspectiva igualitaria desde los estándares, desde las normas del sistema universal, del sistema interamericano de derechos y también desde las normas y estándares internos. Fíjense que la perspectiva de género se constituye en un estándar de derechos humanos, ¿sí? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera expresa, desde el caso Campo Algodonero versus México, ha señalado que es preciso remover los obstáculos de jure o de facto. Es decir, de jure estamos hablando obstáculos del derecho, ¿no? O de facto estamos hablando de cuestiones vinculadas al comportamiento, a la concepción, a los estereotipos de las diferentes autoridades que impidan la investigación de los hechos, que impidan el desarrollo de los procesos. Y por lo tanto señala la Corte que es necesario incluir una perspectiva de género en el desarrollo de los procesos, ¿no? Similar entendimiento ha tenido el Tribunal Constitucional en varias sentencias, ¿no? Una de ellas es la sentencia 64, quebrado 2018, que es una sentencia muy interesante en la que se estaba cuestionando dentro de una acción de defensa que el tribunal de sentencia que estaba conociendo el caso de violencia en razón de género era un tribunal conformado únicamente por varones y que por lo tanto este tribunal carecía de la perspectiva de género. El Tribunal Constitucional estableció que independientemente de la conformación del tribunal por hombres o mujeres, este tribunal tenía la obligación de aplicar una perspectiva de género en el marco de los estándares del Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y además estableció que el órgano judicial cuenta con un protocolo para juzgar con perspectiva de género que debe ser obligatoriamente aplicado. Efectivamente, el órgano judicial, para todos ustedes, tiene un protocolo para juzgar con perspectiva de género que ha sido aprobado mediante acuerdo de sala plena 126, quebrado 2016, por el Tribunal Supremo de Justicia y que por lo tanto se tiene que exigir su aplicación.
En igual sentido, el Ministerio Público tiene su protocolo para investigar con perspectiva de género y por lo tanto también debe ser exigido en su aplicación, ¿no? Entonces, la perspectiva de género tiene que ser utilizada de acuerdo a los estándares internacionales y también de acuerdo a los estándares internos, porque además tenemos herramientas específicas diseñadas para la aplicación de esta perspectiva de género. Ahora, ¿cómo detectamos un caso emblemático para el litigio estratégico con perspectiva de género? Es decir, ¿cuándo voy a saber, ¿no?, que estoy ante un caso emblemático para que pueda generar todas las estrategias para llevar el caso como litigio estratégico? ¿Sí? Obviamente desde una perspectiva de género. Pues uno de los aspectos que tenemos que considerar es la existencia o no de estereotipos que obstaculizan el acceso a la justicia, que impiden que las mujeres o miembros de la población LGBTI, por ejemplo, puedan obtener una reparación a los derechos que les han sido vulnerados, ¿sí? Obviamente estamos hablando de casos en los que se presentan estos estereotipos, pero que además estos estereotipos se reproducen en casos similares, como un patrón de conducta, ¿sí? Entonces estamos, fíjense, pensando en la búsqueda de patrones de conducta, ¿no?, lesivos a los derechos que impliquen actuar, ¿no?, bajo estereotipos, lo que va a obstaculizar el acceso a la justicia, ¿sí? Otro elemento para detectar casos emblemáticos es analizar cómo, ¿no?, en el caso concreto se están aplicando las normas. Si las normas se están aplicando conforme al bloque de constitucionalidad, si existe una interpretación de las normas internas conforme a ese bloque, o es que más bien se está haciendo una aplicación pura y simple, positivista, silogística de la ley y no se están acudiendo a los estándares internacionales de derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido, la actuación de las autoridades internas estaría yendo en contra de los estándares y de las normas. Y además, obviamente, estamos en el marco de un patrón de conducta, ¿sí?, que se reitera en diferentes casos. Y otro elemento que también se debe considerar es el tema del contexto de discriminación y violencia en razón de género, ¿no? Y obviamente aquí lo que se busca son patrones comunes de violencia, ¿no? Encontrar, ¿no?, patrones que se han ido reiterando tanto, ¿no?, por la violencia directa que se puede ejercer contra las mujeres, como en el caso Campo Algodonero versus México. Nosotros, en el caso boliviano, nos hemos quedado realmente sorprendidos, azorados, indignados con lo que está sucediendo en Villa Tunari, ¿no? Cuerpos de mujeres que están siendo encontrados, que denotan una violencia sistemática hacia las mujeres, una violencia sexual y una violencia feminicida, ¿no? Pero no solamente contra los agresores directos, sino también, obviamente, lo que se analiza es la respuesta que da el sistema, las diferentes instituciones, los funcionarios policiales, fiscales, judiciales, para reparar esos actos violatorios de los derechos humanos, ¿no? Entonces, es importante analizar todos estos elementos, ¿no? Entonces, una vez que identifiquemos estos casos emblemáticos, nos preguntamos cómo diseñamos este litigio estratégico ante la justicia constitucional. Obviamente estamos hablando, ¿no?, porque este es el tema de la exposición, litigio estratégico con perspectiva de género en la justicia constitucional, ¿no? ¿Cómo diseñamos este litigio? Y obviamente antes de pensar en cómo vamos a argumentar, cómo vamos a razonar el caso, es fundamental que nos preguntemos ciertos aspectos, ciertas cuestiones previas, ¿no? Por ejemplo,
la definición del tipo de acción constitucional que vamos a interponer. Vamos a interponer una acción normativa, vamos a interponer una acción tutelar, y para que me entiendan bien, cuando estamos hablando de acciones normativas, estamos haciendo referencia a las acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Acción de inconstitucionalidad abstracta, acción de inconstitucionalidad concreta. Por ejemplo, ¿qué pasa si es una ley la que está generando la desigualdad, la discriminación, la vulneración de derechos, la perpetuación de la violencia y la discriminación? Pues entonces se tendrá que pensar en presentar una acción de inconstitucionalidad contra dicha ley. Y obviamente en las acciones de inconstitucionalidad, no se olviden, se requiere, si es que se piensa en una acción de inconstitucionalidad abstracta, se requiere pues la alianza de las autoridades legitimadas para la interposición de una acción de inconstitucionalidad abstracta. Por ejemplo, se podrá acudir ante la Defensoría del Pueblo, porque la Defensoría del Pueblo es una institución que sí puede formular acciones de inconstitucionalidad abstracta, o los legisladores de las diferentes entidades territoriales autónomas, los legisladores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, presidente, presidenta del Estado, que son los que tienen legitimación activa para formular la acción de inconstitucionalidad abstracta. O también puede interponerse la acción de inconstitucionalidad en la vía concreta, es decir, dentro de los procesos que se están desarrollando, ¿no? Por ejemplo, hay un proceso penal por violencia familiar y se quiere impugnar la norma que permite la suspensión condicional del proceso, se me ocurre. Pues se podrá formular dentro de este proceso penal la acción de inconstitucionalidad concreta, ¿no? Solicitando que se promueva ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y el Tribunal Constitucional Plurinacional será el que definirá si esta norma es o no compatible con la Constitución y con las normas del bloque de constitucionalidad, ¿no? Pero sin duda, las acciones que están más a la mano de las víctimas y en las cuales se puede generar un litigio estratégico importante son las acciones tutelares. Y cuando hablamos de las acciones tutelares, ¿a qué acciones me refiero? Me refiero a la acción de amparo constitucional, a la acción de libertad, que serían las acciones más importantes para la defensa de los derechos de las mujeres que se encuentran en una situación de discriminación o de violencia. Aunque también se encuentran otras acciones como la acción de cumplimiento, la acción popular, la acción de protección a la privacidad, ¿no? Pero sin duda, la acción de amparo constitucional y la acción de libertad son las acciones que se han presentado con mayor frecuencia para la protección de los derechos de las mujeres y las que tienen, ¿no?, esta naturaleza que va a permitir tutelar los derechos vinculados a la integridad física, integridad psicológica, integridad sexual, el derecho a la vida de las mujeres, ¿no? En fin. Entonces, lo primero es definir qué es lo que vamos a presentar con una acción en el ámbito normativo o en el ámbito tutelar. Si el problema está en la norma, lo ideal es formular una acción de inconstitucionalidad. Pero obviamente a veces no es posible la presentación de una acción de inconstitucionalidad y se puede, si el problema está en la norma, también formular una acción tutelar exigiendo, ¿no?, que la norma interna sea interpretada conforme a la Constitución Política del Estado y las normas del bloque de constitucionalidad, exigiendo, en otras palabras, el control de convencionalidad, ¿no? Entonces, si bien lo más adecuado es la acción normativa, reitero, también es posible, vía argumentación, solicitar, ¿no?, que la norma interna sea interpretada en conformidad con el bloque de constitucionalidad a través de las acciones de defensa, ¿sí? Y obviamente si son actos, si son resoluciones concretas
que están causando vulneración a los derechos y las garantías, si son omisiones de las autoridades las que están causando la vulneración de estos derechos, pues bueno, corresponderá la formulación de la acción de defensa, que puede ser acción de libertad o acción de amparo constitucional. ¿Por qué? Porque fíjense que en el Tribunal Constitucional, en la sentencia 19, quebrado 2018, S2, ha ampliado el ámbito de protección de la acción de libertad a los casos de violencia contra las mujeres, ¿sí? Bajo el entendido que está en riesgo el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la integridad sexual de las mujeres, que son derechos que estarían dentro del ámbito de protección de la acción de libertad. Entonces, sí es posible formular una acción de libertad cuando, por ejemplo, se alegue vulneración al derecho a la integridad física por el riesgo que conlleva además al derecho a la vida. O también se puede formular una acción de amparo constitucional, alegando la vulneración a otros derechos, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos acciones, ustedes me dirán, ¿cuál es la mejor? Pues si nos vamos a analizar cuál es la mejor acción, yo contestaría esa respuesta, esa pregunta, a partir de la celeridad que tiene esta acción y de la ausencia de formalidades, de requisitos formales. E indudablemente la acción de libertad es una acción constitucional que se caracteriza por la celeridad y el informalismo. ¿Por qué? Porque puede ser presentada por cualquier persona sin necesidad de poder, porque puede ser presentada oralmente, ¿no? Sin ningún tipo de formalidades, porque una vez presentada la acción de libertad, se tiene que fijar la audiencia sin necesidad de admitir previamente la acción dentro de las 24 horas y la audiencia indefectiblemente tiene que llevarse en ese plazo, ¿no? Entonces, evidentemente, la acción de libertad es una de las acciones favoritas y dada la ampliación en el ámbito de protección que ha hecho el Tribunal Constitucional, sería la acción ideal para la tutela de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, ¿no? Otra pregunta. ¿Es posible interponer directamente una acción tutelar, una acción de defensa, como la acción de amparo constitucional, la acción de libertad? ¿O es que necesariamente tenemos que agotar los medios de impugnación existentes? Por ejemplo, si es una resolución de medidas cautelares, tenemos que agotar la apelación, ¿no? Pues no, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ni en la acción de amparo constitucional, ni en la acción de libertad, y eso lo dicen las sentencias 33, 2013, 19, 2018, S2, en ninguna de las dos acciones es necesario agotar los medios de impugnación existentes. ¿Por qué? Porque como les he señalado, precisamente lo que se quiere es que la mujer reciba una tutela, una protección inmediata y no podemos esperar a que se cometa un feminicidio para recién abrir las puertas de la justicia constitucional, ¿no? Otro punto fundamental, una vez que ya se tiene identificada la acción que se va a presentar, perdón, es importante que se definan adecuadamente los objetivos del litigio. Porque si bien el objetivo inmediato puede ser que se conceda la tutela para que se resguarde inmediatamente a la víctima, la pretensión del litigio estratégico, como hemos dicho, tiene que ir más allá del caso concreto. Y por lo tanto, se tendrán que analizar qué se va a pedir en la acción. No solamente se va a pedir la concesión de la tutela, sino que se pedirán medidas de reparación. Se tendrán que, dentro de estas medidas de reparación, garantías de no repetición, satisfacción pública, ¿no? A efecto de que se cambien precisamente estas estructuras, estos patrones discriminatorios que legitiman la violencia contra las mujeres. Es importantísimo también
que al definir los objetivos del litigio, ¿no? Y ha identificado el caso, más o menos, y ha estructurado, pues se generen alianzas, ¿sí? En los litigios estratégicos se tienen que generar alianzas con organizaciones sociales, organizaciones de mujeres, de la sociedad civil, para que actúen, antes de ayer les explicaba Patita, actúen como amicus curiae, como terceros coadyuvantes, como lo establece la ley 348, ¿no? Eh, y obviamente también se tienen que programar la realización de talleres, de seminarios, ¿no? ¿Para qué? Para poner en debate ante la opinión pública los temas, ¿no? Que se van a presentar en la acción de defensa, ¿no? Esto es importantísimo. Generar, ¿no? Generar en la sociedad, ¿no? Una idea de lo que se está buscando, de lo que se está litigando, ¿no? ¿Y eso qué objetivo tiene? El objetivo que tiene es primero sentar las bases desde el bloque de constitucionalidad, ¿no? En el sentido de que la demanda, lo que se está pidiendo, es una demanda justa que tiene amparo en el bloque de constitucionalidad y, bueno, generar conciencia en la comunidad. Y este generar conciencia en la comunidad también va a actuar como una forma de presión de las diferentes instituciones que intervienen en el conocimiento del caso. Una sociedad informada, una sociedad que conoce de sus derechos, obviamente está más consciente con relación a los pasos que siguen las instituciones policiales, del Ministerio Público, judiciales, y éstas se sienten presionadas para actuar conforme al bloque de constitucionalidad, ¿no? También, obviamente, está todo el tema de mapeo de actores, ¿no? Que es otro punto que también ya les he explicado, Patita, ¿no? El mapeo de actores, quiénes intervienen, eh, cuál es la postura, cuál es la posición que tiene tal autoridad, tal juez, ¿no? ¿Y eso para qué? Precisamente para unir esta idea con la idea de los seminarios, de los talleres, para ir mostrando, ¿no? Que lo que se está pidiendo tiene sustento en el bloque. Y obviamente tiene que existir un buen manejo de las redes sociales, ¿no? Un buen manejo de las redes sociales, precisamente explicando los alcances, ¿no? Cómo se ampara la petición en el bloque de constitucionalidad, etcétera, ¿no? Y es importante que todas estas organizaciones también se den cita en las audiencias, ¿no? Participen en las audiencias como terceros interesados, como terceros coadyuvantes, como ciudadanos que están haciendo veeduría, ¿no? La veeduría ciudadana, ¿no? Que es una forma de ejercer el control social en los diferentes casos, en los diferentes procesos, y eso han visto también ya con Patita. Y bueno, finalmente, no me voy a extender mucho, sé que ya me he pasado de los 45 minutos prometidos, mil disculpas. Este tema ustedes lo van a ver el día de mañana, perdón, el día viernes con Elenita. Pero bueno, yo no quiero dejar de mencionar algunos elementos fundamentales de cómo se argumenta con perspectiva de género en la justicia constitucional, ¿no? Y aquí yo solamente quiero darles algunos tips para que ustedes ya los tengan presentes y para que profundicen en ellos el día viernes, ¿no? O sea, lo primero, ¿no? Que tenemos que hacer, y que ya lo hemos explicado antes, es la identificación del caso, identificación del hecho, de las personas que intervienen en el hecho. ¿Para qué? Para identificar el contexto de discriminación, de violencia en el que viven, para ver las situaciones concretas de vulnerabilidad en el que se encuentra la víctima. Por ejemplo, si se trata de una mujer que además, ¿no? Tiene o se presenta en ella otras causales de discriminación, ¿no? En el marco de un enfoque interseccional. Por ejemplo, si se trata de una mujer indígena, si se trata de una mujer lesbiana, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente cuando existen dos o más causales de discriminación, estamos hablando de categorías sospechosas que interseccionan
y que determinan una mayor vulnerabilidad de la persona y que exigen que se apliquen no solamente los estándares de género, sino también los otros estándares, ¿no? Vinculados a su adicional causal de discriminación, ¿no? Entonces, aquí es importante considerar todo el análisis del contexto, analizar de manera integral el problema jurídico, que es, eso lo ha establecido el Tribunal Constitucional en una sentencia muy importante que mañana la van a ver, que es la sentencia 17/2019 S2. Ojo, ¿qué nos dice esta sentencia? Que en los procesos, especialmente en la vía constitucional, no solamente se tiene que analizar los derechos de una de las partes, sino se tiene que analizar el problema jurídico en conjunto, en casos de violencia en razón de género, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, ¿de qué se trataba? Era un imputado por un delito de violencia familiar, y el imputado fue sobreseído, ¿no? Entonces, él presenta su acción de libertad. ¿Por qué? Porque no se fijaba la audiencia para determinar su libertad, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional lo que hizo en este caso fue no solo analizar lo pedido por el imputado, sino que fue más allá, analizando de manera integral el problema con la finalidad de razonar a partir de la Convención Belén du Pará, que dice que los estados están obligados a prevenir, investigar, ¿no? Sancionar y reparar la violencia en razón de género. Y por lo tanto, el análisis tenía que ser realizado de forma integral, porque el tribunal advirtió que la resolución de sobreseimiento que daba lugar a la solicitud de libertad del imputado se basaba en que la víctima, ¿no? No presentó prueba, en que la víctima no apareció ante el Ministerio Público, no coadyuvó con la investigación, lo que evidentemente eran razonamientos absolutamente contrarios a los estándares y a las normas del bloque de constitucionalidad, ¿sí? E inclusive a las normas internas, porque ¿quién es el que tiene la carga de la prueba? Es el Ministerio Público. La víctima, cero pruebas, no tiene la obligación de presentar prueba alguna. Y quien debe seguir oficiosamente el caso es el Ministerio Público, ¿sí? Por lo tanto, en ese caso, el tribunal, fíjense qué interesante, analizó integralmente el problema. Y eso es importante porque desde una perspectiva de género pueden haber acciones de libertad, acciones de amparo planteadas por los supuestos agresores. Y ahí es donde se tienen que presentar los argumentos, donde la víctima, los abogados, inclusive bajo la estructura de un litigio estratégico, se tienen que plantear los argumentos desde el bloque de constitucionalidad, ¿no? Otro elemento fundamental en la argumentación con perspectiva de género, identificar la norma aplicable. Y al identificar la norma aplicable, pues tenemos que analizar si esa norma es compatible o no con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Tenemos que analizar si esa norma es o no discriminatoria, si esa norma responde a una visión sexista, a una visión estereotípica, es decir, basada en estereotipos. Sí, en síntesis, es una norma desigual que va en contra de los derechos de las mujeres, ¿sí? Es importante, por lo tanto, que se consideren todas estas normas del bloque, todos los pronunciamientos del sistema universal, del sistema interamericano de derechos humanos, para que exijamos a la justicia constitucional que ejerzan el control de convencionalidad y que apliquen los estándares y las normas internacionales o que interpreten las normas internas conforme a estas normas superiores. Y además tenemos que aplicar los criterios de interpretación de derechos humanos sobre los cuales ayer les hablaba Patita, ¿no? ¿Qué precedente aplico a partir del principio de favorabilidad, a partir del principio de progresividad? Una sentencia emblemática
en este tema es la sentencia 19, quebrado 2018, S2, que precisamente un caso vinculado a violencia en razón de género, lo que hace el Tribunal Constitucional es analizar los estándares internos sobre el derecho a la reparación a las víctimas y los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y a partir del estándar más alto de protección, a partir del principio de favorabilidad, llega a la conclusión que el estándar más alto se encuentra en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que por lo tanto son esos criterios de reparación que tienen que ser analizados en el caso concreto. También es importante preguntarnos si es necesario utilizar argumentos ponderativos. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, estemos ante un choque de derechos, derechos de un adulto mayor y derechos de una adolescente víctima de violencia sexual, por ejemplo, o derechos de un adulto mayor y derechos de una mujer con discapacidad. En este caso, pues será necesario utilizar argumentos ponderativos y una de las sentencias que utiliza estos argumentos es la sentencia 130, quebrado 2018, S2, que pido a ustedes su lectura porque, bueno, ya el tiempo se me va de las manos, ¿no? En el análisis de los hechos, los argumentos tienen que estar destinados a demostrar que existe una relación asimétrica de poder entre las partes, que existe una relación de subordinación, que existe, en su caso, una discriminación doble, porque se trata de un caso de interseccional, ¿no? Exigir que los hechos, que la valoración de la prueba sea realizada a partir de los estándares del sistema interamericano, del sistema universal de derechos humanos, ¿no? Y obviamente razonar a partir de este enfoque interseccional que ha sido utilizado por muchas sentencias, yo se las he anotado, ¿no? En la diapositiva, las sentencias que han tocado precisamente este tema de analizar los hechos, analizar el contexto, valorar la prueba con perspectiva de género, pero también la necesidad de incorporar un enfoque interseccional. Y obviamente también en las solicitudes, en las acciones constitucionales que se plantean, ojo, eso es lo más importante. Debemos tener un cuidado fundamental al momento de nuestro petitorio. ¿Qué vamos a pedir? No solamente vamos a pedir para el caso concreto, sino que tenemos que pensar en cómo vamos a modificar las relaciones de desigualdad y de discriminación, de violencia en la que viven muchas mujeres, en la que viven los grupos LGBTI. Entonces tenemos que pedir medidas de reparación que busquen la eliminación de estereotipos, eliminen la discriminación y para el efecto se adopten diferentes medidas. Todo el tema de las medidas de reparación ha sido desarrollado, yo les recomiendo la lectura de la sentencia 19 quebrado 2018 S2. Bueno, yo les pido a ustedes, les voy a mandar las diapositivas, les pido que revisen las sentencias que están identificadas en las diapositivas, les va a ser de mucha utilidad para que ustedes puedan desarrollar un litigio estratégico con perspectiva de género en sede constitucional. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, realmente ha sido muy clarificante la exposición que tú nos has hecho. Muchísimas gracias, querida Taí. Para mí realmente es un gusto estar con ustedes, contigo. Gracias por brindarme el espacio para compartir lo poco que se ha dicho ahora. Gracias a todas y a todos por su participación, por su interés en el tema. Querida Taí, muchísimas gracias por el espacio. Yo me despido de ustedes, deseándoles, bueno, que sigamos en la lucha, que, bueno, pues es hora de adoptar estas nuevas estrategias para la defensa de los derechos humanos y especialmente para la defensa de los derechos de las mujeres, de las personas, ¿no?, que son discriminadas a partir de criterios de género. Y bueno, el litigio estratégico es una respuesta
que bien utilizada y con todas las estrategias que hemos explicado, resulta fundamental para lograr este respeto. Un fuerte abrazo a todas y todos. Muchísimas gracias, querida Gabriela. Sin duda, el litigio estratégico es una importante herramienta, pero de la mano de constitucionalistas brillantes como tú, como María Elena Tar y Patricia Stenrudo, que nos acompañan en esta lucha, es pues posible desarrollar y atender estos casos de litigio estratégico, ¿no? Yo agradezco y reitero el agradecimiento y el reconocimiento por la brillante exposición de hoy, pero también por el trabajo y compromiso que ustedes desarrollan y nos demuestran todos los días en esta incansable lucha en contra la violencia en razón de género, ¿no? Yo reitero el agradecimiento, querida Gabriela, y a todos los participantes. Ya hemos pasado el link de registro, entonces vamos a estar difundiendo los links para los siguientes eventos. Y bueno, Gabriela, te mando un fuerte abrazo y espero que pronto podamos vernos, además en las pantallas, también en persona. Y muchísimas gracias por todo tu aporte y por todo tu trabajo. Gracias. Muchísimas gracias, querida Taí. Un fuerte abrazo a todas, a todos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.